Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes que en este momento se encuentran en sala. Yo esperaría que ojalá muchos de los que estuvieran aquí pues hubiesen participado hace 8 días pues para seguir el hilo conductor de lo que fue esta primera sesión donde abordamos lo concerniente a citas, cómo abordar el tema de citas, cómo citar dentro de esos aspectos que ya habíamos mencionado, como son citas de más de 40 palabras, menos de 40 palabras, cuando citamos un audio, un video, y bueno, hicimos una serie de especificaciones allí. Y hoy, en esta segunda sesión, pues después de haber ya tenido claro, y creo que hace 8 días muchos de los que participaron manifestaron que hubo claridad frente al tema, ¿cierto? Entonces, pues hoy, pues la idea es que hoy pues se logre sintetizar o se logre complementar ese proceso con lo que es el tema de referencias. Dijimos que para este taller, el cual me invitaron pues sobre hacer el respectivo proceso de orientación, solo iríamos a abordar uno de los 6 aspectos que aborda Norma Zapa, que es el tema de citación y referenciación. Hay otros elementos ya muy específicos en cuanto a estilo, forma y representación de documentos. Y pues frente a ello, pues necesitaríamos muchas más sesiones. Y bueno, dentro de la invitación que me hicieron, pues yo me he comprometido a que abordáramos citación y referenciación en 2 sesiones. Bueno, yo quisiera previamente recapitular, voy a devolverme dentro de la presentación y tal vez sentar algunas bases específicas frente a lo que habíamos visto hace 8 días, tal vez para no detenernos tanto, por pronto, si no tendríamos que abordar unas 4 horas, ¿no? Y me voy a detener exactamente, bueno, hablábamos de que hay otras, igual que en norma ZAPA, hay otras normas, otros parámetros para la presentación de trabajos. En este caso, como vemos, las IEE que se utilizan en ingeniería, específicamente en lo que son topografía y estas ciencias exactas. Las INCONTEC, que son las normas colombianas, ¿sí? Pero que incluso las normas Vancouver, pero que nosotros nos íbamos a centrar en las normas, normas APA, disculpe, porque son las normas que se han ido popularizando dentro del ámbito académico para todas las ciencias, no solamente para la psicología, sino para todas las ciencias sociales y ciencias e incluso exactas que se han hecho uso por su manera práctica de pronto eh, tal vez de unificar un proceso frente a la presentación de trabajos. Frente a ello, pues hablábamos que estoy buscando el esquema que veía este esquema, que creo que voy a explicarlo de aquí. Entonces hablábamos de que las citas, al momento de citar debíamos tener 2 elementos claves. Uno, tener claro si nosotros lo que vamos a hacer es una cita textual o si lo que vamos a hacer es una cita parafraseada, una cita indirecta. Y hablábamos que una cita textual, lo que abordo, lo que significa tomar una cita textual es tomar tal cual lo que aborda el autor, la idea del autor sin cambiarle nada, sin cambiarle ni siquiera una coma, por así decirlo, ni el marco de referencia bajo el cual está él emitiendo su aporte, incorporarlo tal cual y podemos hacerlo. Allí tenemos que hacer una diferencia. Si es una cita, lógicamente, si el parámetro que estamos tomando o la idea que estamos tomando del autor es de menos de 40 palabras, debemos citarla de una manera. Si es de más de 40 palabras, bueno, si es de menos 40 palabras, vamos a abordarlo de una vez. Teníamos que colocarlo, incorporarlo directamente en el texto, en la estructura del texto que estamos desarrollando. Debe ir entre comillas y acompañado de tres elementos. ¿Quién me los dice por allí? Año, yo digo el primero. Año, ¿qué más? El
A ver, por allí, autor, sí, muy bien. Y como es una cita textual de menos de 40 palabras, la página. Muy bien, por allí alguien la menciona. Entonces, esos tres elementos y debe ir dentro del texto, no debe aquí. Y la diferencia, ¿cómo sabemos de qué es la cita? Porque la incorporamos entre comillas. Entonces, eso nos da cuenta de que que es una cita textual de menos de 40 palabras. Y cuando es de más de 40 palabras, pues lógicamente ya damos unas indicaciones allí que las colocábamos en un párrafo aparte, alineado a 1.27 centímetros del margen izquierdo a la derecha, especificando autor, año y página. No colocábamos comillas porque el hecho de que nosotros la partemos en un párrafo aparte con una sangría de 1.27 centímetros al margen derecho, pues lógicamente nos indica que es una referencia, una cita, disculpa, de más de 40 palabras. Y también hablábamos que tanto para las citas textuales como para las citas parafraseadas manejamos algo que es, norma Zappa se denomina cita. Alguien me dice por aquí que no escucha, no sé, por favor, me confirman. No sé, tal vez puede ser. Y se escucha muy bajo. Voy a mirar aquí el micrófono, discúlpeme. Voy a mirar aquí el micrófono. Bueno, yo creo que está bien. Se escucha muy bien. Sí, ya tengo todo el volumen alto. Debe ser allí una configuración. Bueno, sí, se escucha muy bien. Ya confirmamos con la mayoría. Esto es democracia. Bueno, entonces decíamos que la cita parafraseada, a diferencia de la cita textual, es que nosotros allí hacemos un ejercicio de explicación, interpretación, pero sin cambiar el sentido de lo que está expresando el autor sobre esa idea. Entonces, no copiamos textualmente, sino que allí lo que hacemos es una especie de explicación, lo llamaríamos de interpretación, sin cambiar el sentido de lo que expresa el autor. Y pues, como no es textual, simplemente incorporamos autor y año. Y ya pues lo que tendríamos que tener en cuenta ya son otros dos aspectos que son las citas parentéticas o las citas narrativas. Entonces las parentéticas son las citas que incorporamos dentro del paréntesis el año, el autor, año y página, todo entre un paréntesis, y eso quiere decir que la cita está basada, le estamos dando fuerza al texto. Realmente no nos importa, disculpa, no nos importa qué autor lo esté diciendo, simplemente estamos citando. Y cuando en la cita que estamos haciendo, colocamos el apellido del autor por fuera del paréntesis y dentro del paréntesis colocamos el año, pues para las citas parafraseadas, o si es cita textual, colocamos la página acompañada del año, pues eso quiere decir que le estamos dando fuerza a nuestro texto y es por ya sentido de escritura, ese estilo, ¿no? Ese es un estilo allí para darle fuerza a ese proceso. Entonces, eso era como lo que mencionábamos con respecto a citación. Bueno, aquí colocábamos unos ejemplos de cómo, por ejemplo, en este ejemplo son citas directas de menos de 40 palabras y cómo le dábamos fuerza, hacíamos la diferencia con donde le damos fuerza al autor, como es en el segundo ejemplo, al primer ejemplo que simplemente estábamos allí citando la idea del texto, ¿no? Bueno, y bueno, aquí esto es un ejemplo de la cita de más de 40 palabras. Entonces veíamos que no necesita llevar comillas porque va en un párrafo aparte, centrado al lado derecho, es decir, de un margen de 1.27 centímetros del lado izquierdo. Entonces un espacio, eso se colocaba, yo les daba las indicaciones que eso se coloca con la tecla tabular, le damos dos espacios, inmediatamente el texto va a irse al lado derecho del documento. Eso para tener en cuenta, ¿listo? Y bueno, yo creo que teniendo en cuenta esos aspectos, ahorita sí nos vamos a ir. Incluso habíamos hecho un ejercicio, lamentablemente, pues yo sé que por aquí pueden haber personas que no asistieron a la capacitación pasada, pero va a quedar una grabación, creo yo, de esto, ya que la vez pasada hicimos la grabación, se va a enviar la grabación, ustedes pueden retomar
esa grabación para ponerlos en al día junto con lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿cierto? Abordamos otros elementos ya muy específicos cuando son más de 3 autores y hacíamos mención de que para cuando suceda esto vamos a hacer uso de esta expresión et al, que significa y los demás, por así decirlo, entre comillas, ¿no? No exactamente, pero es una expresión latina. Et al significa y, et es una expresión latina junto del al, que significa los demás. Entonces, simplemente hacemos mención del primer autor y los demás. Entonces, eso cuando son de más de 3 autores. Incluso acá colocábamos un ejemplo de que no es correcto, por ejemplo, aquí donde dice incorrecto, cuando aquí hay 4 autores, entonces no es la manera correcta de hacer una cita en texto. Bueno, no puede cambiarse por y otros, no. Esa es la expresión, et al. Nada, no, y los demás no, esa es la expresión. Et al es la expresión que sugiere incluso el manual de normas APA. Bueno, hay unas preguntas que de pronto no me quisiera detener o si no nos vamos a quedar de pronto allí. Bueno, es importante, aquí no voy a profundizar algo que dice Angie Roa. No, yo había dado unas indicaciones la capacitación pasada, incluso frente al uso de las normas en contexto. Muchos tratamos de unificar normas, engendrando allí una norma nueva, inventándonos, nos ha pasado, incluso yo en sus inicios lo hice, engendrando una norma nueva entre lo que es normas APA y normas Incontec. Incluso usábamos el numeral y allí mismo hacíamos la referencia en el pie de página. No hagamos eso. Ya incluso aclarábamos de que los pies de página solamente se van a usar para lo que tiene que ver con notas aclaratorias, no para referencias ni nada de esto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es la referencia? Entonces aquí volvemos a recapitular la definición de qué es la referencia. Hacemos mención frente a ello que es una lista en detalle de lo que son los datos de la cita que hemos hecho en el texto. Entonces lo que vamos a colocar es al final del documento como título de referencia, no bibliografía ni referencias bibliográficas, no son referencias bibliográficas. Ya hacíamos mención también que cuando hablamos de bibliografía es el título que le damos en contexto a todas las referencias que abordan el tema que no necesariamente se citan en el texto. Y aclaraba yo que en NAPA todo lo que se cita en el texto tiene que ir referenciado, no como sucede en normas sin contexto. Aclaro, todo lo que se cite en el texto tiene que ir al final con los datos completos para el tema de referenciación. Y todo lo que esté referenciado debe ir citado, es decir, que tiene que haber allí un complemento y no como sucede en normas sin contexto, que yo independientemente de que no haya tomado nada del texto, lo coloco allí en bibliografía. Por eso hablamos de referenciación, referente. De una vez tomamos allí el aspecto frente a la cita. Entonces, bueno, sí, por ahí dice que escuchan bien, no sé, se escucha muy bien. Bueno, entonces denominamos la referenciación, hace mención a las fuentes que se emplearon para sustentar los argumentos durante el desarrollo del texto o del trabajo que vamos a presentar, que deben ir al final del documento con el título referencias y esa lista de referencias deben ir en orden alfabético, es decir, el orden alfabético del primer apellido que estemos colocando allí, el primer autor. Debe ir datos como en su generalidad, dependiendo del texto, la fuente que estemos citando, deben ir datos como autor, responsable del texto, la fecha de publicación, que ya la hemos mencionado en la cita, pero aquí ¿qué incorpora? ¿Qué se incorpora adicionalmente? Se incorpora el título del material o del texto que estamos referenciando del autor, y además de eso, el lugar donde se consulta, es decir, si es primero especificando de la editorial, si es un caso de un libro,
y si es de un documento de una revista, pues identificar la revista de la cual estamos tomando esa cita, y si es de una página web, el nombre de la página o la funcionalidad de esa página, ahorita lo vamos a ver. Y adicionalmente, aparte de ello, si son cualquier material electrónico que los que he mencionado, si el libro incluso es electrónico, pues se debe mencionar la URL o lo que llamamos link. Si el libro es en físico, simplemente hay unas especificaciones que se quedaría solamente en la editorial. Diferencias frente a las normas APA sexta edición. En sexta edición hacíamos mención o uso de la expresión recuperado de. En séptima edición, la norma actual, no utilizamos ese recuperado de, tampoco usamos la ciudad de donde está ubicada la editorial, simplemente la editorial, ¿listo? Ahí vamos a hacerlos en unos ejemplos específicos. Bueno, voy a minimizar aquí la pantalla. Disculpen si no puedo leer los comentarios, porque es que si no minimizo la pantalla no voy a poder ver mi presentación. Después al final voy a devolverme y atenderé algunas de las preguntas que se compartan aquí. Bueno, entonces al final del documento debe ir la lista de referencias. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta de esa lista? Ya antes de entrar en materia sobre qué debe llevar cada referencia. Decimos que esa lista de referencias debe ir en orden estar en orden alfabético, de tal manera que si yo estoy leyendo el texto y encuentro una cita de un autor allí que en el texto dice Montoya, entonces de una vez, si yo quiero profundizar algo en detalle sobre esa cita de Montoya, tal vez como el título del libro, el texto donde se tomó esa cita, voy a encontrarla rápidamente en ese orden alfabético. Entonces, eso es importante. No se puede colocar solamente la URL. A mí todavía me llegan trabajos, incluso de estudiantes que ya están avanzados. Uno entiende de los estudiantes de primera matrícula que solamente dice bibliografías o referencias y me colocan solamente el link. No, por favor. Ahorita vamos a mencionar sobre esos aspectos que debe tener una cita. La hoja se titula referencias, van letra mayúscula, negrilla, y el texto centrado. Sería un título de primer orden. Por allí alguien me preguntaba antes de iniciar la conferencia, el taller, que los títulos de primer orden, no lo vamos a abordar aquí, pero como los títulos de primer orden, así a grandes rasgos, van centrados, en mayúscula y en negrilla. Toda referencia debe tener una sangría de 0.5 o 1.7 centímetros, que le llamamos sangría francesa. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cuál es la tal sangría francesa. Solamente se usan las referencias. Las referencias deben estar organizadas en orden alfabético, ya lo mencioné. La URL debe estar habilitada. No solamente colocar la URL sin que uno la visibilice en color azul, tiene que estar en color azul, que se visibilice el link, la URL, para poder dar clic y pues o que se note que por lo menos allí hay una URL para la cual se puede consultar. Todo trabajo debe ser, ya como mencioné, todo trabajo, toda cita que vaya incorporada en el texto tiene que estar referenciada, o toda referencia tiene que estar citada en el texto. No cometan esos errores que a veces suele pasar, de que tomaron una cita, se les olvidó. Por eso es importante, de una vez que ustedes citen el texto, de una vez vayan llevando ahí al final de la página referencias, y de una vez construyan la referencia, porque suele pasar que cuando ya hayamos terminado el trabajo, van a construir la referencia y qué cosa, o ya qué lío, porque no nos encontramos de dónde tomamos esa cita. Ay, yo dónde tomé esa cita, y ya para buscar ya no vamos a encontrar los datos, y entonces en últimas terminamos dejando el texto solamente con la cita sin la referencia, y eso es garrafal, porque pues si estamos haciendo una revisión seria para un trabajo académico, o si estamos lógicamente ofreciendo un documento con todo el margen de lo que requiere la referenciación en normas APA, pues debe llevar esos datos tal cual como lo estoy expresando.
Y quiero preguntar, voy a abrir aquí el chat, ¿a quién no nos ha pasado eso, no? Que al final de lo que acabo de mencionar, ¿no? Que hacemos la cita, pero después vamos a buscar, a construir la referencia y hasta se nos ha perdido la referencia. Nos ha pasado, ¿no? Y después no encontramos los datos completos, no encontramos la URL, porque no lo referenciamos al mismo tiempo. Entonces, y más cuando estamos haciendo por ahí alguna vez en mi trabajo de especialización, me pasó lo mismo. Yo era cite, contento porque ya sabía citar y todo el cuento, pero al final, vaya qué trabajo para construir esas referencias, porque ya ni sabía de dónde había sacado eso. Y por más de que en últimas me tocó reemplazar las citas para poder, poder cumplir el criterio de que estuviera citado, citado y referenciado, ¿no? Tiene que haber allí un viceversa frente a ese proceso. Y sí, totalmente. Estamos citando internet y se nos pierde, sí, eso nos pasa. Entonces, recomendación, cita que incorporo, nos va a tomar pues, tal vez citamos, hacemos el análisis, de una vez hacemos un stop, vamos y hacemos de una vez la referencia. Incluso lo que yo hago a manera personal, bueno, los que usan el programa Mendeley, perfecto. Ya ahorita les voy a hablar algo sobre el Mendeley, ¿listo? Después de este comentario. Entonces, yo lo que hago es, voy a citar esta autora aquí, de una vez construyo la referencia, la llevo al final del documento y ahí sí me pongo a hacer el análisis sobre la cita, porque hablábamos la vez pasada de que no solamente es incorporar citas en el texto, porque la idea de un trabajo es que ustedes también hagan un análisis, un ejercicio de análisis o de argumentación frente a esa cita, porque si no estaríamos copiando un texto, imagínense en un ensayo, solo cita tras cita tras cita, y uno al final dice, bueno, ¿y cuál es el aporte del autor de este ensayo? Entonces no se queden solamente en citar, sino hacer un análisis sobre la cita. Cada cita por lo menos debe tener unas 3, diría yo en lo personal, 3, 4 líneas de análisis personal sobre esa cita. Ahora sí, les digo, sobre el uso del Mendeley, perfecto. Si ustedes pueden hacer uso, incluso hay unas capacitaciones, y yo recomendaría que aquí a los que están organizando este espacio en la red de bibliotecas, con uno de los ingenieros, incluso con una persona que yo sé hacer uso del Mendeley, pero a mí me gusta hacer el Mendeley facilita. Les aclaro aquí qué es el Mendeley o qué es el Sandero para los que no lo saben. Es una aplicación, un software que me permite que yo lo descargo a mi computador, incorporo todos los textos allí al aplicativo, los subo, les coloco los datos, e inmediatamente él me genera la cita, y al final todos los datos, si al final del documento incluso me puedo esperar y simplemente al final traigo todas las referencias porque ya están quedando guardadas en el software. Incluso le permite, solamente él te las genera, te las construye, no tienes que pensar lo que vamos a ver ahorita, que apellido, qué dato me faltó, no, él te genera automáticamente eso. Pues lógicamente hoy en día debemos basarnos en esas aplicaciones, y excelente quien las use, pero les cuento que yo no uso, yo antes las usaba, generadores de bibliografía, yo los usaba antes, pero ya en un momento, dentro de estos temas de actualización de normas, que el software, el Mendeley ya no está actualizado con la sexta edición en su momento cuando me pasó, o que ya no está actualizado, toca descargar la versión, la versión con licencia para que nos arroje la nueva citación norma C con la séptima edición, o a veces no se actualizan. Eso es un complique. Entonces, yo sugiero que después pueden hacer uso de ello, pero que en primera instancia ustedes comprendan cómo se construye la cita y la referencia. Yo no uso estos software o aplicaciones porque yo ya tengo la estructura en mi mente. Yo sé que un artículo lleva apellido, si fuera la referencia, apellido, coma, inicial de los nombres, punto, entre paréntesis el año, punto, inicial del el título del artículo, punto,
en cursiva el título de la revista, en cursiva, cierro allí, coloco entre el número, el volumen de la revista, si es necesario, si tiene los dos, la paginación en donde se encuentra el artículo y el enlace. Yo ya me lo sé de memoria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si ustedes hacen este ejercicio de primero comprender, interiorizar cómo se construye la norma, la referencia de acuerdo a la norma APA, después no van a tener que hacer uso de esta aplicación. Pero si ustedes la hacen, excelente. Por ahí algunos estudiantes se han acostumbrado tanto a ello, pues que pronto no vieron necesario aprenderse en todo esto que estamos abordando aquí, pero el día que no esté actualizada la aplicación o el día que no esté actualizado el software, bueno, quedan allí preguntas, pero yo creo que son opiniones muy personales frente al uso de esta herramienta, pero es fabuloso. Por ahí ustedes pueden consultarlo y se darán cuenta que es muy fácil de usarla y pues te hace mucho más fácil este proceso tal vez de aprenderse esto. Bueno, la referencia, como lo había indicado hasta aquí, llevan estos parámetros generales, pero ustedes me preguntarán, profe, y entonces la referencia tiene los mismos parámetros para un video, un artículo o para un libro, tal vez digital o un libro impreso. No, todos tienen unos parámetros diferentes, entonces deben tener en cuenta estos parámetros. Permítanme que por aquí me está dando calor, tengo que tener el ventilador, hizo mucho calor. Bueno, entonces, ¿quiénes de ustedes como estudiantes no tenemos que hacer citas de artículos? Constantemente lo tenemos que hacer para nuestros trabajos académicos, artículos científicos, que es generalmente lo que se comparten en los cursos o materias. Artículos científicos. Y para cuando son artículos científicos debemos tener en cuenta estos parámetros. Entonces, este recuadro que yo les comparto aquí, permítanme, si quiero tener el chat aquí. Este recuadro, por ejemplo, aquí nos dice que un artículo científico debe tener estos 5 datos. Debe tener el autor con sus apellidos y nombres, debe tener, o en su caso, si es un autor corporativo, ya hablábamos que un autor corporativo es una empresa, o por ejemplo la revista Semana, en caso de los periódicos, o un ente, en el caso, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que son ya un ente particular que representa, no hay una persona que represente la publicación, sino que se publica el nombre de un ente determinado, en este caso un autor corporativo. Debe tener la fecha, debe tener el título, debe tener el título del artículo, lógico, debe tener la fuente, en este caso cuando hablamos de la publicación estamos hablando de la revista de publicación, si la revista no sé de dónde se haya tomado, debe tener el número, este es el número 34 es el número de la revista y el volumen de la revista. A veces solamente tienen el volumen, entonces simplemente dejan entre paréntesis el volumen. Deben tener la paginación y además de eso el enlace. Aclaro, los artículos que, por ejemplo, en el caso de que el artículo esté en proceso de publicación, es decir, que no se haya emitido, generalmente nunca nos pasa, siempre citamos esos artículos ya publicados, pero en el caso de que esté en proceso de publicación debemos colocar en paréntesis, debemos colocar además del año, debemos colocar la fecha como tal, es decir, el día y el mes en el que fue consultado, porque esos artículos generalmente, pues como no han salido al público, entonces se encuentran con un código DOIC. Entonces, en ese caso, simplemente colocamos todos los datos completos. Pero si ya es un artículo ya como tal publicado, solamente basta con el año nomás, ¿listo? Un ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo todos los ejemplos que he traído para este taller son ejemplos que yo he aplicado en mi ejercicio. Esta es una cita, la cita de Spitia y Pacheco, es una cita de mi trabajo de grado que estoy haciendo ahorita en la maestría. Simplemente, como vemos, son 2 autores, entonces coloco Spitia, coma,
la inicial de los nombres con punto, coma. En este caso hay dos autores, hay otro autor, entonces colocamos la coma y colocamos nuevamente el apellido del otro autor con los dos apellidos y paréntesis. Si solamente fuera un autor, simplemente lo dejaríamos en L.F. y una vez colocaríamos el año. Entonces, ¿qué más? Ahí ya cumpliríamos el primer criterio de autor, de los autores. Aquí en este caso son dos. El año. El tercero sería el artículo, el nombre del artículo. En este caso se llama el proceso de planeación para el desarrollo territorial, caso del municipio de Lejanía del Meta. Incluso tiene todo este nombre largo de aquí. La revista se llama Revista Librac, que sería el eje que estamos presentando aquí, que se llama Publicación en el Recuadro. Está en el volumen número 9 de esa revista y la paginación va de la 121 a la 147, punto, tal cual como esos parámetros allí, punto, y el enlace. Ustedes me preguntarán, profe, y luego no, y el recuperado de, no, en la séptima, eso era en la sexta edición. En la séptima edición que salió en septiembre del año pasado, no se debe colocar ese recuperado de, simplemente así, tal cual. Aquí quedó debajo, justamente porque achiqué la imagen, pero si el texto fuera, la URL fuera más pequeña, quedaría sobre el mismo texto. Como pueden ver, no se ve si ven la primera línea donde está el apellido de las personas, está sobresalido a mano izquierda. Eso se llama sangría francesa, de las que le mencionaba anteriormente. ¿Cómo se hace uso de la sangría francesa? En el Word, simplemente vamos a la sección de párrafo o le señalamos la referencia, le damos clic derecho, párrafo y clic izquierdo, disculpe, párrafo, y allí nos sale la opción para configurarlo como sangría francesa. O incluso también para colocar el primer sangría en la primera línea, o sangría francesa, como es esta. Bueno, eso en el caso de los artículos. No sé qué pregunta hay aquí frente a artículos. Bueno, me voy a volver acá, decía, y que si colocábamos, bueno, por acá, disculpa, y el uso de la I cuando son más de dos autores, no. En este momento estamos hablando de la referencia, recuerde, estamos hablando de la referencia. Y en el caso de la referencia va tal cual como se está titulando. El apellido, iniciales de los nombres, coma, apellido, todo así tal cual. Si fuera una cita, en el texto sí tendríamos que hacer uso de la I. Por ejemplo, si fueran dos autores, Tamayo y Velázquez 2020, ¿ves? Estoy haciendo un ejemplo. Tamayo y Velázquez 2020. O Tamayo, coma, Velázquez, coma, y Suárez 2018. Ahí sí podría hacer uso del I, pero en la referencia no. Bueno, solamente voy a... ¿Y para qué se hace la sangría francesa? Se hace como, recuerde que es un proceso de estilo, porque sabemos que la referencia va al final del documento en orden alfabético, entonces es para darle realce a esa primera línea donde se van a encontrar pues, en orden alfabético, también para hacer una separación de cada una de las referencias. Es cuestión de organización. Nos puede escribir otra forma, bueno, disculpe Beatriz, no sé, tal vez en un momento no estaba viendo el chat, no sé cuál otra forma, pero si me especifica, inmediatamente le puedo dar un ejemplo. ¿Cómo se puede conseguir el complemento de la séptima edición para Word? No, todos los Word en este momento se puede, la última versión, las que ustedes están comprando como Office familiar o 360, sí están saliendo como la séptima edición, los que salieron este año, pero tendría que pronto buscar a ver en internet si hay alguna manera de poder buscar el complemento para hacer la referenciación. Me imagino que estás preguntando para hacer la cita y referencia desde el propio Word. Sé que los Word actualmente están con la sexta edición, no con la séptima. Bueno, antes de pasar al siguiente, bueno, es que me quedé, hay 26 mensajes en cola.
dice, ok, el orden alfabético, pero cuando yo aplico sangría en la primera línea, en el documento no me permite cambiar las referencias a la sangría francesa. Sí, incluso si tú señalas la referencia como tal y vas a Firefox y le coloca sangría francesa, incluso ahí para abajo todas se configuran automáticamente. La referencia es en orden alfabético, sí, ya di respuesta, se colocan en orden alfabético, Jorge. Bueno, no voy a seguir aquí, de pronto más adelante puedo seguir respondiendo algunas preguntas. En el caso de artículos científicos, estos son los datos y los ejemplos para un artículo científico. Entonces, bueno, vamos al siguiente. Bueno, ¿qué pasa si el artículo científico tiene más de 20 autores? En la cita simplemente colocamos, en la cita, la que va en el texto, simplemente colocamos el primer autor acompañado del et al, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Pero en la referencia al final del documento sí se deben colocar todos los autores. Si tienen 20 autores, se deben colocar los 20 autores. Si tiene 3, 4, en la cita se coloca el primero, et al, pero en la referencia sí se deben incorporar todos. Así como estamos viendo este ejemplo, todos con su apellido, la inicial del nombre, punto, coma y otra vez incorporando cada uno de los autores, así sucesivamente. Si el autor, esto es importante, dice la norma APA, pero bueno, si tiene más de 20 autores, entonces, ¿qué se hace? Se coloca el penúltimo, o sea, llegamos a 20, llegamos a 19 y el 20, el número 20, buscamos que sea el penúltimo de la referencia, digamos que esa referencia tiene 28 autores, entonces citamos hasta el 19, disculpe, hasta el 19, ¿sí? Hasta el 19, y tomamos el penúltimo, sería, si tuviera 28, tomamos el número 27, lo traemos y citamos sobre ese, ¿listo? En el caso de que sean más de 20 autores. ¿Y cómo se coloca? Tal como está aquí entre esos puntos suspensivos después de DASA, tal cual, ¿listo? Así como está 3 puntos suspensivos, colocamos el penúltimo de los autores y ya eso nos da a entender que son más de 20 autores. Bueno, va acompañado del año, va acompañado igual, el título del artículo, la revista, coma, ahí va acompañado el volumen, el número y el volumen. ¿A qué me refiero con el número y el volumen? No lo expliqué anteriormente. Por ejemplo, a mí me parece las revistas todas lo tienen. Por ejemplo, hay una revista que se llama Filosofía Contemporánea. Esa revista publica en el año saca 2 publicaciones, pero el nombre de la revista siempre va a ser el mismo, Filosofía Contemporánea, sino que dentro de la revista van varios artículos, cada semestre se cambian. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, para diferenciar de una revista, una publicación a otra, entonces sacan el número de la revista más el volumen para hacer cuentas de cuál volumen, de cuál es la versión de esa publicación que se está haciendo. Entonces, primero se coloca tal cual aquí, el volumen, fuera del paréntesis y entre el paréntesis el número de la revista y la paginación. No se coloca página PP, que lo hacíamos en la 5ª edición y en la 6ª edición. En la 5ª edición colocábamos la PP, punto, no se coloca, simplemente los números. Esas PP nos indicaba que era página, pero no, en la 6ª ni en la 7ª edición no se coloca el operado, ya como lo habíamos dicho. Sí, Giomar, después en la cita, si estamos dentro del texto, simplemente se coloca el primer autor y et al, en el caso de que sean más de 3 autores. Eso es la citación. Sí, esto es referenciación, sino que me están haciendo preguntas de citas, entonces respondo, ¿no? Estamos hoy en esta capacitación solo abordando referenciación porque el tema de citación lo hicimos hace 8 días. Bueno, entonces, cuando la autoría es grupal e individual, como ustedes pudieron ver aquí es cuando son 2 autores.
En el siguiente ejemplo son cuando son más de 20 autores o son 20 autores. En este caso son más de 20 autores. Todos los debemos colocar en ese orden, en ese esquema, ¿no? ¿Cuál va a ser el primero que citemos allí? El primer nombre va a ser como aparece en la revista, el primer autor, que es el líder de la investigación o de la publicación. Pero, ¿qué pasa cuando una publicación está acompañada? Son personas acompañados de un ente administrativo o de un autor corporativo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos, no hay problema, colocamos las personas con su apellido, la inicial de su nombre, tal como lo vemos aquí, acompañado de, y aquí sí hacemos uso del I, por ahí alguien decía, ¿y podemos hacer uso del I? Sí, en el caso de los autores corporativos, para hacer diferencia, ahí sí decimos y los miembros del Departamento Nacional de Planeación, tal cual como se muestra ahí, o simplemente colocamos punto, coma, los miembros del Departamento de Planeación, no colocar ahí porque yo coloqué el y, porque estamos acompañados de que algunas personas del Departamento de Planeación acompañaron en ese proceso de publicación, pero podíamos hacerlo también de esta manera, Castrillón, coma, D, J, coma, Riascos, UL, punto, coma, Departamento Nacional de Planeación, punto 2019. Podríamos hacerlo en ese caso también. ¿Listo? Y siguen los mismos parámetros, nombre de la revista o de la publicación, acompañado del nombre de la publicación del libro, en este caso se llama Panorama Regional, el volumen es el 4, en este ejemplo, el número es la publicación número 2 de ese volumen, y va de la página 53 a la 70, y pego el link sin recuperado de, simplemente así como se muestra. ¿Listo? Eso en el caso de los ejemplos de cuando va una persona con un ente administrativo. Pero ustedes me preguntan, bueno, ya hasta aquí hemos visto cuando son publicaciones de artículos. Ahora, en este ejemplo, cuando son libros, los libros, como ustedes ya lo pueden de pronto percatar, las revistas o artículos de investigación no tienen editorial, tienen revistas. Los libros sí son generados a partir de una editorial, los libros, ya sean los electrónicos o los libros en físico. Entonces, por tanto, debe tener unos parámetros muy específicos, que en ese cambio no se colocaría la revista, sino se colocaría la editorial. Entonces, vendría el autor, el año, el título del libro, vendría la editorial, y vendría el enlace. No se coloca el año. No sé si ustedes recuerdan que en la sexta edición se colocaba, además de la editorial, se colocaba la ciudad, disculpe, de donde era esa editorial, Bogotá, editorial Panamericana, por así decirlo. En esta séptima edición no se coloca la ciudad, simplemente se deja la editorial. Y un ejemplo sería como este. Shakespeare, William Shakespeare, 2004, Hamlet, Valverde, se colocan los editores, y ustedes me dirán, profe, ¿y por qué Shakespeare, si Shakespeare es de 1700, ¿por qué colocarlo allí con una referencia del 2004? En este caso, cuando son libros clásicos, si fuera un libro de publicación actualizada, simplemente se colocaría el autor con la inicial el apellido, inicial de los nombres, el año, se colocaría el título de la obra, en este caso es Hamlet. Pero si fuera una obra nueva sería el título de la obra acompañado de la editorial, y ya, simplemente si fuera un enlace, si fuera electrónico se colocaría el enlace. Pero les aclaro, mira, este ejemplo es una obra clásica. Muchos, por ejemplo, en psicología, en filosofía, en sociología, a veces tenemos que citar obras de autores clásicos, pero que son publicadas por editoriales de ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Que han hecho todo el proceso esas editoriales que han hecho todo el proceso de traducción. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el autor clásico, en este caso Shakespeare, William Shakespeare, 2004. Lógicamente, Shakespeare no es del 2004, lo sabemos. La obra se llama Hamlet. Y dentro de paréntesis colocamos los autores, el autor que participó en la edición o en la traducción. En este caso es J.M. Valverde,
edición y traducción, que participó en la edición y traducción. La editorial es Planeta y Paidós, en este caso tiene dos editoriales. Si sabemos que es una obra clásica y tiene dos editoriales, poseemos las dos editoriales, pero si ustedes están consultando una, no se compliquen, simplemente coloquen una editorial, la que están leyendo en el libro, publicado, y colocamos entre paréntesis la fecha en que fue publicada por primera vez esa obra, en este caso desde el 1609. Eso en el caso de las obras clásicas, ¿no? Bueno, aquí no sé si me hice entender, por favor. A ver, en el chat, sí, en el chat, por favor me comentan si... sí, ok, bueno, voy a volver no me quisiera de pronto devolverme, es que no había visto que me habían hecho unas preguntas del anterior ejemplo, pero no quiero volverme si no los confundo. ¿Listo? Entonces, voy a leer estos tres ejemplos que ya los expliqué. Entonces dice que en el caso de los libros clásicos, cuyo autor aparece en el libro, entonces se debe incorporar entre paréntesis, como lo ven en el ejemplo, se debe reconocer el crédito del editor y los traductores de esa obra. Como segundo punto, en el caso de que haya varias casas editoriales, es decir, que estamos consultando, leyendo dos traducciones diferentes, debemos incorporarlas. Si estamos leyendo una, no más, aunque sepamos que haya otra publicación en otra editorial, pero si estamos haciendo nuestro trabajo desde solo una traducción de un libro específico, simplemente coloquemos esa editorial. No colocamos en la ciudad, simplemente la editorial, y entre paréntesis colocamos la fecha en la que fue publicado por primera vez ese libro. Si ese libro es electrónico, simplemente después de original, publicado en 1909, cierro paréntesis, punto, y ahí sí coloco el enlace en el caso de que fuera electrónico o estuviera en la web. ¿Listo? Bueno, ya aquí hemos explicado cuando es una revista, cuando es un artículo de revista, cuando son libros, tanto físicos como electrónicos, pero lo novedoso es esta séptima edición de la norma APA. Aquí aclaro, estamos desde hace 8 días explicando las actualizaciones de la séptima edición, que es la última norma que salió en octubre, septiembre del año pasado, bueno, salió en Estados Unidos, todavía aquí en Colombia. Todavía algunas universidades están haciendo la traducción porque la norma APA, el libro, en este momento todavía creo que está en inglés, no hay una traducción. Estos elementos incluso he tenido que algunos citarlos, traducirlos, otros referirme a traducciones que ya han hecho de esta séptima edición. Pero una actualización, aclaro, algo novedoso, además de las cosas en específico que he dicho allí, que nos lleva que ya las referencias nos llevan la ciudad, que ya nos llevan recuperado bueno, y otros parámetros que ya había mencionado. Esta séptima edición incorpora elementos como cómo citar y referenciar un audiolibro. Los audiolibros que antes no tenían especificación en la sexta edición, en la séptima sí. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo citar un audiolibro. Este es un audiolibro de una de las obras de Harry Potter, de la novela. Entonces acá viene Rowling, que son Rowling, que es el autor con el apellido y la inicial de su nombre, 2018. El título del audiolibro, en este Harry Potter y la piedra filosofal. La narración, esa es la narración porque estamos hablando de un audiolibro, ese quién está narrando esa novela en el audiolibro. Estamos hablando de un audiolibro, entonces quien narra ese audiolibro es Monsalve. Entonces debemos colocarlo también allí. Incorporar, aclarar entre corchetes o llaves que es un audiolibro y que es tomado de iVoox. iVoox es una plataforma de audios de podcast, se llama iVoox, incluso es gratuita para uno tener como un canal allí. Es como un canal, es como si fuera un Facebook, pero para uno hacer publicaciones en audios. iVoox, entonces ese audiolibro fue publicado en iVoox. La versión original fue publicada en 1997 y es tomado coloco el enlace. Ese sería en el caso de los audiolibros o de los
audios que pronto circulan en las plataformas de podcast. Estos son específicamente la referencia para podcast. El que escucha, en ese caso, el que escucha el audiolibro, el que lee el audiolibro, sí, mientras lo escuchamos, sí, ese sería el narrador, el que está narrando, el que va contando la historia y nosotros estamos escuchando. Esa persona sería el narrador y sería la sigla esta de narra. Bueno, medios audiovisuales. Bueno, para los medios audiovisuales, entonces debemos tener en cuenta estos elementos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos, unos ejemplos, a qué nos referimos con medios audiovisuales. Entonces debe llevar el director, en el caso de las series, las películas, debe llevar el director del video, la película, el documental, el año en que fue publicado, en este caso si fue publicado en el 2020, en un solo año, o si se sigue incorporando desde una fecha, entonces colocamos desde 1989 al presente, o en los años en que fue remitida, por ejemplo, en el caso de las series, que por ejemplo las series cada año va saliendo una temporada, pero finalmente la última temporada, por ejemplo, iniciaron la temporada en el 2000 y la última temporada de la serie terminó en el 2010. Entonces, 2010 a guión 2000-2010. Es decir, que esa serie fue reproducida entre esos años. Si solamente es un documental y fue producido en solamente un año, solamente se coloca un año. Si fue un video específico y que tiene incluso el día en el que fue publicado, pues se coloca también el día y el mes. Bueno, además de eso, pues se incorpora el título, eso no cambia, el título de la obra, del documental, de la serie, la compañía productora, en este caso si fuera Netflix, entonces se colocaría Netflix, si es un sello discográfico, en el caso de las canciones, se coloca el sello discográfico, bueno, y así sucesivamente. Y el enlace, ahora vamos a ver ejemplos de lo que puede referenciarse o las formas que se puede referenciar bajo este esquema de medios audiovisuales. ¿Cuáles serían esos medios audiovisuales? Por ejemplo, una película, ya les mencioné. Entonces aquí tenemos el director, el año, la película que llama Forrest Gump, película, tenemos que aclarar qué formato es. Y en este caso sería, como lo hemos mencionado aquí, sería la compañía, en este caso es Paramount Pictures, que son los que producen películas. Cuando vemos a ver las películas que sale al inicio, ese sería el sello bajo la compañía que publica la película. En el caso de una serie, aquí están citando una serie de televisión. Entonces aquí lo que podemos ver, ustedes deben ver que ahí está el director, el año en el que fue publicado, está el año y fecha, porque fue específicamente en un día, el primero, el nombre, la temporada, están citando una temporada. Si ustedes van a citarle una película, exactamente una temporada, un episodio, se debe incorporar entre paréntesis, disculpe, se me fue aquí. Ay, ¿qué pasó? Se debe incorporar entre paréntesis el episodio de la serie de televisión. Aquí estos datos que estoy incorporando aquí de autores que dice Benioff, Weiss, Strauss, son los editores o lo que llamamos aquí en esta parte, los que hacen parte de la compañía productora de la serie. Y discúlpame que aquí alguien tiene la pantalla encendida, por favor, es que cuando tienen la pantalla, por favor, si alguien me colabora con minimizar la pantalla, por favor, gracias, es que se me abre aquí en el... Bueno, entonces eso sería un ejemplo en caso de las series. Bueno, creo que me devolví. Cuando son los videos de YouTube, ¿quién de nosotros no hemos tenido que citar citar y referenciar un video de YouTube? Aquí puse un ejemplo de La Puya que muchos vemos, la que hace comentarios críticos sobre política. Entonces colocamos La Puya, que es el programa bajo el que ella se hace llamar del canal de YouTube, 2019, publicado el 28 de octubre del 2019. El título, que se llama Las elecciones, lo bueno, lo malo y lo feo, es un video. El formato, siempre debemos colocar el formato, en el caso de los videos, si es un audio,
colocar, o si es una canción, siempre colocamos entre comillas, entre llavecitas o allí corchetes, colocamos el formato y pues la plataforma, en este caso es YouTube, enlace de donde se encuentra publicado. ¿Listo? Este es muy popular, el video de YouTube, ya sabemos que hay una manera específica. ¿Alguna pregunta aquí? Ok, listo. Esto realmente, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Los medios en línea, bueno, las redes sociales, también esto lo tenía la sexta edición de Norma Zapa, no tenía este proceso de cómo citar un tweet, cómo citar una publicación de Facebook, se puede citar y se debe citar. Incluso, eh, ahorita les voy a dar también un ejemplo que también las presentaciones de PowerPoint, que si yo tengo una presentación en PowerPoint y se la presto a mi compañero para que termine un trabajo, digamos que mi presentación de PowerPoint es de un tema y se la presto a mi compañero, él puede citarme si es una presentación en PowerPoint. La séptima edición lo incorpora, además que las redes sociales. Entonces, ¿qué debe tener claro al momento de citar una red social? Una red social entonces debe tener claro el autor, en caso del perfil desde el cual es publicado, o si fuera de Facebook, cuál es el nombre sí, el nombre del perfil, por así decirlo, de ese usuario. Si es un grupo, pues entonces el grupo. Tiene una fecha, aquí coloco sin fecha, pero todo lo que está en redes sociales tiene fecha de cuándo fue publicado. Y si tiene la fecha, pues lógicamente incorporamos la fecha. ¿Cuál es? Año, día y mes en el que fue publicado. Contenido, entonces colocamos en las primeras 20 palabras de lo que se publica en ese contenido. Como no hay un título de ese tweet o de esa publicación en Facebook, simplemente colocamos las primeras 20 palabras de esa publicación, la colocamos como título del tweet o de la publicación en Facebook o de la publicación en Instagram. Colocamos la descripción del material, entre comillas, entre corchetes, disculpen, no es comillas, entre corchetes o llavecitas, colocamos la descripción del material. Por ejemplo, si fuera una publicación de Instagram, entonces colocaríamos, si va acompañada una imagen. Instagram se caracteriza por publicar videos, imágenes o fotos. Entonces, vamos a citar una imagen que está en Instagram. Entonces, si la imagen está acompañada de una descripción, colocaríamos como el título, la descripción como título. Si no tiene una descripción, simplemente hacemos nosotros hacemos la descripción. Si simplemente está la imagen, entonces colocamos, por ejemplo, que la imagen sea un perro corriendo, un gato pegándole a un perro. Entonces, gato pegándole a un perro. Esa sería la descripción de la imagen, tal caso de que no tenga nada, simplemente esté la imagen. Describimos entre corchetes, colocamos imagen o foto o fotografía. El sitio, en este caso si fuera de Instagram, colocamos Instagram, si fuera de Facebook, colocamos Facebook. Consultado entonces consultado, ¿cuándo fue consultado? Una cosa fue la fecha en que fue publicado y aquí sí debemos colocar cuándo fue consultado. Entonces, si esta fue publicado el 8 de agosto de 2019, al final debo colocar consultado el 9 de junio de 2020 y coloco el enlace. O ejemplos. Aquí tengo unos ejemplos. Estos ejemplos son justamente unas citas que hice hace poco para resaltar unas imágenes que me enviaron en una publicación, en un trabajo académico de la universidad. Entonces, aquí la imagen que tomé la publicó Robin García Molina, la publicó el 9 de mayo del 2014 y se denomina la imagen, esto es en Facebook, dice Soberanía Alimentaria, Aula Viva Tropical, así tal cual lo publicó en Facebook. Entonces yo coloco acá dentro del formato, coloco publicación en Facebook, consultado el 25 de mayo del 2020 y el enlace de donde lo tomé. Ese es el caso. Esta es una publicación de la UNAD, lo quise traer como ejemplo. Entonces, que la UNAD, el grupo, en este caso no es una persona, sino un grupo en Facebook que se llama UNAD Zona Amazonia Orinoquía. Él hizo una publicación el 23 de mayo del 2020
la denomina, el título es una ranking 2020 mejores universidades de Colombia, cuarentena. Es una colocó entre comillas, entre llavecitas o corchetes, colocó el tipo de publicación o el formato. En este caso el formato es una publicación de Facebook. Si fuera publicación de Instagram, si fuera una imagen de internet simplemente, o fuera una imagen colocaríamos fotografía, no sé. Punto consultado el 25, yo lo consulté el 25 de mayo. ¿No va el apellido primero para ese caso? No, en este caso, como es un perfil, se debe colocar tal cual, o sea que si yo coloco, como es una publicación en redes sociales, no va el apellido. Se coloca el perfil tal cual como yo lo encuentro en la red social, de tal manera que si yo quiero ir a buscarlo, buscar publicaciones, lo copio tal cual como aparece y así lo voy a encontrar. Si yo lo colocara Molina García punto R, la persona que de pronto esté leyendo dice, pero ¿qué significará esa R? ¿Cómo lo busco? Tal vez no haya colocado el enlace, bueno, no sé. Entonces es importante que para el caso de las redes sociales o los medios en línea se coloque el perfil tal cual como aparece ejemplo. Este Robin es un ejemplo, Robin García es un ejemplo que yo he hecho. Por ejemplo, en la tabla tiene orden diferente a la fecha con formato a los ejemplos, con respecto a los formatos en ejemplos. Beatriz me confirma, me aclara. Ya dijimos que el orden en la referencia va en orden alfabético, no importa. Bueno, también en orden alfabético inicialmente, pero si nosotros, algunos dicen, y eso es importante tenerlo claro, en una norma, creo que era en la 5ª edición, teníamos que colocarlo incluso en el orden cronológico, es decir, el orden de la publicación. Y en este caso, se supone que si en la referencia, por ejemplo, hay varias, estamos por la R, entonces vamos a tratar de publicar, como son varias ahí por la R, vamos a seguir registrándolo por la siguiente. O sea, por ejemplo, si está Robin, y más tenemos otra referencia con RA, que digamos que sea Rachet, no sé, estoy inventando aquí un apellido. Entonces primero iría Rachet, porque además de tener la R, va con el orden de la letra A, entonces iría por encima de Robin, entonces es importante tenerlo en cuenta. Buenas tardes, una pregunta, ¿para la producción de recursos multimedia se debe aplicar normas APA o solo se aplica para los documentos escritos? Para la producción. No, pues se supone que en este caso, si estamos hablando de trabajos académicos, trabajos que son compartidos, entonces al final, por ejemplo, si estamos haciendo un video y al final vamos a colocar las referencias, pues deben cumplir ese formato de normas APA, porque nos estamos acomodando a las normas APA, entonces debe aplicar también. Hace referencia a que el ejemplo va del día, mes, año, y en la tabla está. Sí, tienes toda la razón, tal como lo expresa, sí. Eso, oye, hubo una equivocación ahí. Sí, ¿quién lo dijo? Lixi Luciente, iría de esa manera como está en la tabla. Sí, señora. Iría año, día y mes. No, yo aquí lo incorporé se me desfachó ahí en el ejemplo. El orden de la fecha es diferente, sí, de referenciación del mismo de la bibliografía. Ya dijimos que solamente referencias, y bibliografía está relacionado con la otra norma, en este caso la Incontec maneja bibliografía, en este caso norma ZAPA solo referencia, tampoco combinen referencia bibliográfica, ya lo mencionamos. ¿Listo? Bueno, esto son como los grandes rasgos de elementos que se deben tener en cuenta en la publicación. Yo creo que pasamos por los grandes formatos, como son libros, artículos científicos, videos. Como pueden ver, hay elementos que siempre marcan, independientemente de cómo se coloquen allí en la referencia, siempre marcan, que son el autor, la fecha, el título del recurso,
la fuente de donde se tomó, en este caso si es una productora, en el caso de los artículos colocaríamos la revista, en el caso de los libros colocaríamos la editorial, acompañado de la URL. Tal vez donde cambia un poquito va a ser aquí en los formatos en línea, al igual que en las películas que vamos a incorporar pues en este caso vamos a incorporar, además no, incluso sería igual, sino que incorporaríamos, si fuera una serie de televisión, vamos a incorporar el año, los años o la brecha temporal en la cual fue producida esa serie de televisión. Pero si es un documental que fue publicado en una sola fecha, pues solamente llevaría un año. O si hay posibilidad de que ustedes puedan conocer el día y el mes, pues también se debe incorporar. Esos serían como los elementos generales a tener en cuenta para el tema de la referenciación. Alguien me decía la vez pasada, profe, y solamente cita referencias, pero ¿cuáles son los márgenes? ¿Cuál es el formato en cuanto a tipo, letra, el tipo de letra, el tamaño de letra? Pues quise traer eso también aquí adicionalmente a lo que en pronto yo solamente les iba a decir que íbamos a abordar cita y referencia, quise traer estos elementos. Entonces, ¿cuál es el tipo de letra para la séptima edición? Podemos usar todos estos tipos de letras, estos 5 tipos de letras. Podemos usar el Times Roman, podemos usar Georgia en ese tamaño, Georgia, Calibric y Arial en tamaño 11, el New Roman 112 y la incorporaron, me parece pues muchos la usan y qué bueno que la hayan incorporado allí, que es Lucida Sans. A mí me gusta en particular este tipo de letra. Se incorpora en tamaño 10. ¿Por qué? Porque es que el tipo de letra es un poco grande y aun cuando se deje en tamaño 10, es muy similar al tamaño 11, 12. Entonces es importante que estos son los tipos de letra y el tamaño en que se debe incorporar según las normas APA. ¿Listo? La configuración del documento carta sería o podríamos simplemente configurarlo por esta disposición de ancho, 21 centímetros con 21 con 59 centímetros, 27 centímetros con 94 milímetros, disculpen, 21 centímetros con 59 milímetros, y el margen, pues esto va acompañado del margen, que sería ¿no? El margen de la configuración de la tamaño carta sería 2,54 centímetros por todos los lados, superior, inferior, izquierdo, derecho. ¿Listo? El tamaño de la letra en títulos es simplemente, recuerda que, bueno, aquí no lo abordamos porque no era lo que teníamos preparado para la capacitación, pero en los títulos simplemente se colocan, si son títulos de primer orden, son en mayúscula, centrados, negrilla, y del mismo tamaño. Si fuera títulos de segundo orden, sería, disculpen, voy a minimizar aquí el audio que la mascota está ladrando. Discúlpenme, qué pena con ustedes, pero como estamos en teletrabajo, a algunos les lloran los bebés, y en este caso el hijo que tengo es un perluno. Bueno, entonces, esa sería la configuración para el tamaño carta. ¿Listo? Importante tenerla en cuenta. Entonces, 2,54 centímetros por todos los lados. Y alguien me preguntaba la vez pasada, interlineado, 1.5. 1.5. A los que creo que esto les va a gustar mucho a los estudiantes, porque 1.5 eso es chévere cuando quieren contenido, ¿no es cierto? ¿O no es así? Eso es bastante ahí, de pronto que nos puede, eso es lo fabuloso para esta nueva 1.5. Hay que configurarlo y de espacio, o sea, de un párrafo a otro simplemente 1 y de un título al párrafo 2. ¿Listo? Al primer párrafo el título y al primer párrafo sería 2, doble espacio. Pero la configuración de interlineado, cuando hablo de interlineado es el espacio que viene preconfigurado entre línea y línea del párrafo, entonces eso es de 1.5. ¿Listo? Bueno,
no, no, es que lo de los títulos no lo traje preparado aquí, incluso yo había quedado comprometido con los organizadores de que para este taller solamente íbamos a abordar citas y referencias, pero podríamos, con tiempo y organización, podríamos hacer otra capacitación donde abordáramos más a profundidad lo que fuera, por ejemplo, cómo se cita un esquema, un mapa conceptual, cómo se cita y se referencia a un recuadro que hayamos incorporado dentro del texto. También, por ejemplo, cómo van los títulos, y en ese caso se podría abordar cuáles son los títulos de primero, segundo y tercer orden. Todos se colocan y van de una manera diferente en el documento. Eso se puede tener en cuenta. ¿Listo? Y cabe sí, cabe la capacitación porque a veces, aunque sean aspectos de forma, son necesarios tenerse en cuenta para la presentación de trabajos. A veces incorporamos un tipo de letra que no es, que aquí aunque lo he explicado aquí, no es el adecuado, entonces a veces nos pueden bajar puntos en la presentación del trabajo, o alguien nos puede hacer la observación de, no estás haciendo uso de la norma APA. Incluso con los títulos, ¿no? Ve, no estás presentando el título como recuerdo la norma APA, aunque son aspectos de forma, pero también se deben tener en cuenta, ¿listo? Ahora, la portada, muchos me preguntaban, profe, ¿y la portada? Entonces aquí yo traje dos tipos de portada. Norma APA no se ha limitado específicamente a un tipo de portada, pero sí a unos aspectos que debe tener la portada. Entonces, quise traer los dos formatos de portada porque incluso lo traje aquí con unos ejemplos de unos trabajos de mi maestría, porque, bueno, es importante tener en cuenta, van a encontrar que a veces algunos dicen, no, es que la portada es de esta manera. Norma APA no especifica exactamente cómo es la portada. Simplemente estos dos formatos que traje aquí, ejemplos, son los que se solicitan o se han ya casi institucionalizado en varias universidades y siempre se comparte ese estilo. El más cercano a Norma APA sería el de la primera imagen, que va con un encabezado. El encabezado tiene que especificar así, encabezado, los puntos, el título del encabezado, en este caso pertenece a un curso de la maestría, entonces el curso se llama No Violencia y Transformaciones Culturales, Estudios para la Paz. Solo ese encabezado iría tanto para la portada como para todo el documento. Acompañado, como se pueden dar cuenta, incluso no comienzo con mi nombre o el nombre de la actividad, sino aquí comienzo con el nombre del curso acompañado de la actividad, mi nombre o quienes presentan el trabajo, no se coloca presentado por, simplemente así, la institución de la cual hago parte como estudiante, el año en que fue publicado. Recuerda que hay otros formatos de portada que el año se coloca, la fecha se coloca de últimas, en este caso no se coloca, se coloca tal cual como lo estoy colocando aquí. Y al final, y recomiendo este tipo de portada porque es la que más se acerca a los datos que solicita Norma APA, que al final debe colocar notas de autor. ¿Qué coloca como notas de autor? Coloca eh, el tipo en este caso sería el curso el curso o en el caso si perteneciera a una investigación, el título de la investigación, en este caso pertenece a un tipo de investigación que se llama Resistencias Ciudadanas como Acto Creativo. El profesor a cargo es la profesora, en este caso era la profesora Esther, se coloca así tal cual, y abajo coloco el título, el programa del cual hago parte. En este caso yo estoy estudiando una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, acompañado de la institución de la Uniminuto, y al final coloco la correspondencia relacionada a este documento podrá ser enviada y coloco mi correo electrónico. De tal caso que si se hacen observaciones podrá ser emitidas a ese correo. Esta es la más recomendada. Ahora, habrá unas portadas más sencillas que también no está mal, en el caso de que se elaboren así y recogen gran parte de todos los datos que se solicitan, como es título del trabajo, es la actividad número 8, en este caso que pongo aquí, el título del trabajo que es un cuadro comparativo, que para mi ejemplo es sobre las críticas del desarrollo, aquí
lo presentamos con un compañero, incluso yo creo que aquí debería haber mi nombre encima del compañero, sino que por cuestiones de que yo estaba consolidando, no quería ir cuando colocarme de primera, simplemente, pero sí, según la norma ZAPA debe ir primero el nombre en orden alfabético, sería mi nombre, luego el del compañero que se llama Edgar, la institución, Corporación Universitaria Minuto de Dios, en este caso, ¿no? Ustedes podrán ahí colocar su institución, el curso, aquí el curso se llama modelos de los modelos de desarrollo, los desarrollos posibles, el profesor y el programa al que hago parte. Esos son dos formatos, incluso le pueden tomar un pantallazo, creo que aquí les van a enviar la grabación de esto para que lo tengan en cuenta. Son los dos formatos, incluso son válidos para la presentación de trabajo. Recomiendo el primero, que es como el que más se ajusta a las normas APA, a los datos, porque no hay un formato específico, ¿no? Bueno, esto es como lo que he abordado en esas dos capacitaciones. Ahora me voy a volver, voy a expandir aquí el chat y voy a responder preguntas. Bueno, y no me voy a ir tan arriba, discúlpeme. Y las que... bueno, hay universidades que ya tienen una plantilla sobre la portada. Entonces, como les digo, norma ZAPA no especifica un estilo de portada, unos parámetros concretos. Simplemente dice, debe llevar estos datos, que son los que yo aquí especifico, que son el nombre de la actividad, los autores, la universidad, el programa, el nombre del profesor, y la fecha en la que se publique, se es presentado el trabajo. Solo yo aquí recomiendo dos estilos. Hay universidades que ya incluso tienen el estilo de portada y le dicen al estudiante, la portada debe tener este formato. Entonces, pues ustedes se guían a lo que solicita el profesor. Sí, se pueden utilizar. Traje estos dos formatos y recomiendo el primero, que es el que más de pronto se ajusta por las notas de autor, que incluso lo solicitaba la norma anterior. Entonces, recomiendo el primero, aunque estos dos formatos son los más usados y no habrá problema frente a la presentación del trabajo. ¿Listo? Siempre y cuando recoja todos esos datos que lleva la portada. ¿Listo? Y si es realizado por varios estudiantes, ¿cómo iría el nombre? Iría el nombre del programa. Pues se colocaría, bueno, pues si son de varios programas, ustedes colocarían, por ejemplo, podrían colocar debajo del nombre del estudiante, buena pregunta, ustedes ahí en estos ejemplos o estas preguntas es donde ustedes tienen que comenzar a interpretar la norma APA. Es decir, la norma APA no lo dice, pero sí te dice cuáles son la información que debe llevar. Entonces, en este caso, te cuento, permítame, voy a contestar una llamada. Sí, aló, muy buenas tardes. Discúlpame, Diana, es que estoy en una capacitación de norma ZAPA. Por favor, me marcas en 15 minuticos. Sí, por el mismo de hace 8 días, pero ya estamos terminando. Que ingresen. Vale, pues, ok. Bueno, me están preguntando por acá de normas, pero ya están tarde. Bueno, entonces, aquí haríamos una interpretación. Y haríamos una interpretación. Por ejemplo, me decía cuando son estudiantes de varios programas, entonces colocaríamos el nombre del estudiante inmediatamente debajo del nombre del estudiante, el nombre del programa, porque puede haber un estudiante de ingeniería, en el caso de que están viendo un curso transversal como ética y ciudadanía que lo ven todos los estudiantes, o una materia en específico que lo ven estudiantes de todas las facultades o programas, entonces se colocaría el nombre del estudiante, inmediatamente colocaríamos el programa. ¿Para qué? O el nombre de la facultad, para que pronto no haya, porque si lo colocamos al final no vaya a haber confusiones. ¿A cuál programa hace referencia a determinado autor del trabajo? ¿Se coloca en negrilla? No, se coloca tal cual como es que coloqué en negrilla. Eso fue porque estaba tratando de minimizarlo en forma de
para pegarlo aquí en el ejemplo, se coloca sin negrilla, como está el primer ejemplo. Discúlpenme, qué pena que se me fue la negrilla ahí, tal vez cuando estaba haciendo la edición para la presentación. El formato se me solicita bibliografía según normas APA, se coloca referencia. No, bibliografía no es para normas APA, ya habíamos hablado. La bibliografía hace referencia a otros lineamientos. La referencia es el concepto que se usa en normas APA, tampoco referencia bibliográfica. Ya habíamos dado unas orientaciones sobre a qué le llamamos bibliografía, ¿no? Puedo utilizar cualquiera de esos tipos de fuentes, sí, cualquiera de estos, disculpa, sí, puede ser cualquiera de estos tipos de fuentes. Antes en la quinta edición solamente podíamos usar Arial o Time New Roman. En esta podemos ya usar 5, entonces puede usarla siempre y cuando use esos tamaños de letra. ¿Se puede utilizar todo tipo de, todo en mayúscula o negrilla? No, en la portada tal cual como lo tengo aquí, se me fue la negrilla, discúlpeme, pero tiene que ir así, a no ser que sea un nombre compuesto, ¿no? El caso de la Uniminuto, que es un nombre compuesto. En caso, por ejemplo, si fuera de la Unillanos, tendría que haber, no sé si Unillanos entra dentro como nombre compuesto y debería ir en mayúscula, tendría que consultarlo, creo que no. Así sucesivamente, eso depende de los nombres, ¿no? Profe, mayúscula inicial, sí, tal cual, mayúscula inicial. Sí, la primera letra en mayúscula es un inicio de una frase, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos abordado, tal vez quedan muchas dudas, inquietudes, pero de aquí va a quedar una grabación y esta grabación va a tener coherencia o se va a entender aún más muchas cosas con respecto a la cita y referencia. Si vemos volvemos a ver o si quedan dudas frente al primer taller que hicimos hace 8 días. Entonces, esos serían como elementos a tener en cuenta. Yo fui invitado para esta capacitación por parte de la red de bibliotecas para acompañar este proceso. Por ahora me había comprometido solamente a abordar cita y referencia, pero si ustedes en la medida que más adelante puedan organizar otra capacitación, tal vez no ahora, pero sí para el siguiente mes, no sé, podríamos abordar otra capacitación ya donde no habláramos citas y referencias, sino habláramos lo que ya les mencioné, títulos de primer orden, segundo orden, tercer orden, paginación, pie de página para algunas, las notas aclaratorias o algunos otros aspectos que se mencionan en norma ZAPA, y bueno, y otros datos que de pronto son parte de los complementos que maneja norma ZAPA que abordábamos en la primera capacitación. No sé si ustedes recuerdan, cuando decíamos que norma ZAPA, me voy a volver aquí, discúlpenme, digamos que norma ZAPA aborda entre los principales márgenes y formato del documento, puntuación, abreviaciones, tamaño y fuente, construcción, y aquí olvide otra cosa que aborda norma ZAPA, ¿no? La séptima edición incorpora incluso cómo se debe hacer descripción, por ejemplo, ya en la narración, incorporar, por ejemplo, ya no puede decir personas de la tercera edad, ya no puede, porque estamos excluyendo dentro de nuestra expresión. Entonces, hay una manera incluso de cómo hacer referencia a grupos minoritarios. Eso lo incorpora también norma ZAPA. Podemos hacer una incorporación frente a ello, frente a este formato. No sé si eh, Sabina o la persona encargada también de la red de bibliotecas tiene alguna otra información. Yo por ahora terminaría. Bueno, profesor, muchísimas gracias. En nombre de la red queremos darle las gracias y también a los participantes. De verdad que ha sido un curso maravilloso, hemos tenido bastante acogida, muchas gracias y lo que usted está proponiendo lo tendremos en cuenta porque ahorita viene una serie de capacitaciones que van hasta el 7 de julio que ya las compartimos y posteriormente pues pensaríamos en esta capacitación que es bien importante. Sí, Recordarles a todos nuestros asistentes que por favor diligencien el registro de asistencia para poderles enviar a ustedes en el mismo correo. Le podemos enviar los que participaron en las dos capacitaciones, el certificado, vamos a enviar también la grabación que muy gentilmente profesora nos ha cedido, igual que el material que él utilizó. No sé si tengan preguntas que hacernos al respecto.
darle las gracias nuevamente. Y al profesor, muchísimas gracias por este espacio y por su tiempo. Con mucho gusto. Bueno, se escuchaba un poco bajo, sin embargo, pues cabe resaltar que ella decía que por favor se registren en el enlace. En el enlace está la opción de mencionar su correo electrónico allí en ese enlace y es aquí donde les va a llegar la grabación de las 2 sesiones más el material que el tutor pues en la sesión pasada nos autorizó de poder enviarles a ustedes este material para que lo tengan como apoyo. Agradecemos inmensamente al tutor por este espacio, por el tiempo brindado y por la capacitación que realizó. Vuelvo y comparto nuevamente el enlace, el registro de asistencia en el chat para que para que se registren. Sabina, me confirmas y yo mañana te envío al correo electrónico la presentación, te la envío en PDF para que también la envíen junto con el enlace. Conmigo no hay problema de que puedas enviarla también con el enlace de grabación, ¿listo? Para que ellos puedan hacer uso también. Vale, profe, muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a estar atentas. Bueno, muchas sí, gracias. Exactamente. El certificado será enviado a las personas que hayan participado de las 2 sesiones. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias, muy amable por haber participado.